A la madrugada, dejé en ruinas la compañía de mi marido CEO por recortar mi sueldo nunca más. La oscuridad de la noche parecía traspasar las paredes de la mansión, envolviéndola en un manto de misterio. Las luces parpadeaban, como si quisieran advertirme de lo que venía. Un teléfono sonó repentinamente, su eco resonando como un presagio oscuro en mi pecho. Eran las 3 de la mañana, y yo, una sombra en mi propia casa, sabía que algo no estaba bien. Tomé un respiro profundo, sintiendo que el aire me faltaba. Ese maldito recorte de sueldo. Esa decisión había encendido el fuego en mi interior, que pronto se convertiría en una conflagración implacable. Nunca pensé que llegaría este momento. Mientras el reloj marcaba los segundos, mis manos temblaban de rabia y ansiedad. Miré a través de la ventana, el viento aullaba fuera, como si la naturaleza misma llorara por mi sufrimiento. Mi mente viajaba a aquel día fatídico, la reunión en la oficina, la mirada fría de mi esposo, el CEO, mientras pronunciaba esas palabras que desgarraron mi corazón. Recortes, recortes, recortes. Así, en un abrir y cerrar de ojos, se desvanecieron años de sacrificio. El silencio en la casa era ensordecedor. Solo se escuchaba el suave murmullo de mis pensamientos, cada uno más retorcido que el anterior. ¿Estaba realmente dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias? El nudo en mi garganta se convertía en una maraña de emociones, mezcla de desesperación y determinación. No podía dejarlo así. No después de todo lo que había dedicado a esa empresa. ¿Cómo se atrevió a jugar con mi futuro, con nuestro futuro? La rabia se volvía plan, una venganza que empezaba a tomar forma en mi mente, y así, con un plan poco ortodoxo en mente, me preparé para enfrentar la tormenta. Había algo más, un secreto terrible que había descubierto en el último trimestre, algo que podría destruirlo. La adrenalina recorría todo mi ser mientras mis pensamientos giraban como un torbellino. Amistades fingidas, reportes falsificados, escándalos escondidos bajo la alfombra. Sus manos temblaron también, en el fondo de mi corazón sabía que él también tenía miedo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un momento para comprobar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, dale clic al botón de me gusta, eso en serio me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad me estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Con el corazón latiendo furioso, volví la mirada hacia el espejo. Vi a una mujer decidida, una guerrera lista para luchar. Las sombras se movían a mi alrededor, pero no me importaba. Tenía que desatar esa tormenta que había estado guardando, y la noche aún era joven. Pero, ¿sería esto un camino hacia la redención o un abismo del que no podría salir? A medida que los minutos avanzaban, el destino de mi vida y la de la empresa de mi esposo se entrelazaban en una danza macabra. ¿Quién se atrevería a salir victorioso? Las horas avanzaron como un resorte a punto de estallar, cada segundo se sentía como el latido de un tambor de guerra. La luz del amanecer empezaba a filtrarse entre las cortinas, proyectando sombras que danzaban en las paredes. La casa estaba en completo silencio, pero mi mente era un volcán en erupción. Pensé en lo que había descubierto en el último trimestre, el juego sucio que mi esposo, Miguel, había estado jugando detrás de sus grandes decisiones financieras. Un sudor frío recorrió mi espalda cuando recordé aquella noche en que encontré esos documentos en su oficina. Aquellos informes mal gestionados, las transacciones que no sumaban, todo un entramado que, si se hacía público, lo destruiría, y no solo a él. La empresa también caería como un castillo de naipes. Pero, ¿era eso lo que quería? La venganza podía ser dulce pero también hiriente. Dejé de lado esos pensamientos. Necesitaba un plan. Aún era muy temprano, pero sabía que la oficina estaba a punto de abrir. Miguel tendría una reunión crucial a primera hora de la mañana. Podía aprovechar esa ventana de tiempo. Me vestí con rapidez, elijo un traje que no solo era profesional, sino que también me hacía sentir poderosa. Cada prenda se sentía como una armadura que me preparaba para la batalla. Salí de casa, sintiendo el aire frío de la mañana rozar mi piel, un recordatorio de la realidad que me esperaba. Me dirigí a la oficina,
cada paso resonando con una mezcla de expectativa y temor. Las calles estaban casi vacías, y el sonido del tráfico se asemejaba a un murmullo lejano. Mi corazón seguía latiendo con la fuerza de un guerrero, dispuesto a luchar hasta el último aliento. Al llegar a la sede de la compañía, el edificio era imponente, un reflejo del poder y la ambición que había consumido tanto a Miguel como a mí. Caminé por el pasillo, sintiendo las miradas curiosas de los empleados. Sabían que algo estaba sucediendo, un aire denso de incertidumbre había impregnado la atmósfera en los últimos días. Finalmente me paré frente a la puerta del despacho de Miguel. Me detuve un momento, respirando hondo. Los murmullos de las conversaciones internas se apagaron en el momento en que entré. Miguel estaba sentado a su escritorio con la mirada fijo en la pantalla de su computadora, sin darse cuenta de mi presencia. El silencio era completo mientras me aproximaba, el peso de lo que iba a hacer me oprimía el pecho. «¿Qué haces aquí?», logró preguntar, levantando la vista, sorprendido y desconcertado. «Tú sabes muy bien por qué estoy aquí», respondí, sintiendo el poder de mis palabras. Las emociones se agolpaban en su rostro, sorpresa, miedo y, quizás, arrepentimiento. Pero eso no sería suficiente. No podía dar marcha atrás. La venganza ya estaba encarrilada, y no iba a detenerme. Lo observé fijamente esperando su respuesta, pero lo que vi fue solamente la causa de mis problemas, un hombre acorralado. «Te digo que no podemos hablar aquí», dijo, intentando retomar el control de la situación, pero esa no era una opción, no esta vez. «No, Miguel. No te lo voy a permitir. Hoy yo tengo el control». Sus ojos se abrieron, una chispa de preocupante comprensión iluminó su mirada. Tuve que aprovechar ese momento. Sabía que el tiempo corría y mis opciones se estaban agotando, pero el secreto que llevaba dentro exigía ser revelado. Con un movimiento rápido, saqué el archivo que había guardado en mi bolso, un compendio de la verdad. Ahora era el momento de actuar. La primera parte de mi plan estaba a punto de desarrollarse. Y cuando la verdad saliera a la luz, todo podría cambiar. «¿Qué es eso?», su voz sonó temblorosa mientras fijaba su vista en el archivo. La intensidad del momento se volvió abrumadora. Un nuevo giro se acercaba, pero antes de que pudiera hablar, un estruendo en la puerta interrumpió el tenso silencio, haciéndonos saltar de los asientos. Una figura conocida entró rápidamente, Martín, el abogado de la empresa, y todo lo que había planeado podría volar por los aires en un abrir y cerrar de ojos. La historia, que había comenzado con un recorte de sueldo, estaba a punto de tomar un camino inesperado. ¿Podría ser que el destino había decidido jugar una carta que ninguno de los dos esperaba? El rostro de Martín, rico de un hombre que siempre ha estado en control, cambió súbitamente al notar la tensión en el aire. Sus ojos alternaban entre el archivo en mis manos y la expresión horrorizada de Miguel. Sentí que el tiempo se detenía, como si el universo estuviera esperando a que uno de nosotros rompiera el silencio. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Martín, su voz grave resonando en el despacho como un trueno que promete tormenta. «Nosotros», comenzó Miguel, pero rápidamente me interpuse. El miedo se había convertido en furia. «No estoy aquí para discutir, Martín. He descubierto cosas sobre la empresa que exigen ser enfrentadas ahora mismo». Mis palabras, firmes y desafiantes, flotaban en el aire cargado de tensión. Martín frunció el ceño, bajó la mirada hacia el documento que restaba entre mis manos, y entonces retrocedió como si hubiera sido golpeado por una ola de realidad. Había algo en su rostro, una mezcla de sorpresa y desprecio. Sabía más de lo que decía, y eso me inquietaba. «Creo que tienes un malentendido, Clara. Este no es un buen lugar para discutir este tipo de asuntos», dijo, mientras intentaba tomar control de la situación. «¿Pero de verdad crees que voy a dar un paso atrás ahora? Desde que supe de las decisiones que han llevado a nuestra familia y a la compañía a este punto, no puedo quedarme callada». Mis palabras caían como estrellas fugaces, brillantes y efímeras. Miguel se movió inquieto en su silla, su mirada ahora una mezcla de impotencia y desafío. No quería que el desastre se hiciera público, pero yo estaba decidida. La ira que había cultivado durante meses florecía en mi pecho como un fuego. Martín, entrecerrando los ojos, tomó un paso adelante. «Clara, me preocupo por ti. Esto puede tener consecuencias. No solo para tu matrimonio, sino para tu futuro». Su tono había cambiado, ya no era la defensa, era una advertencia. «¿Y qué sabes tú sobre consecuencias?», corté.
Me siento como la tonta que sufrió en silencio mientras él jugaba a ser Dios, arruinando vidas. Pero hoy, yo decido cuáles son las reglas del juego. Las palabras que habían estado atoradas en mi garganta por tanto tiempo finalmente salían como un torrente. Me sentía más viva que nunca, como la ola que arrolla todo a su paso. Miguel inhaló hondo, su rostro enrojecido, conocido por su astucia, ahora parecía un niño perdido. El abogado dio un paso atrás, intentando calcular el movimiento siguiente como si estuviese en una partida de ajedrez. Estaba claro que la última jugada estaba por llegar. Clara, puedes dejar esto en manos de los profesionales. No tienes que hacer esto tú sola. ¿No crees que tienes mucho que perder?, insistió Martín, buscando una salida. ¿Qué hay de perder? ¿Qué es lo que yo he ganado hasta ahora? Bramé, el eco de mi voz llenando la sala. Ambos hombres me miraron, ahora llevándolo todo hacia un callejón sin salida. Sabía que no había vuelta atrás, que la revelación de los secretos y las mentiras de Miguel estaban a punto de romperse como el cristal bajo la presión. La tensión era palpable, una cinta estirada al borde de romperse. Justo cuando pensaba que todo iba a explotar, el teléfono de Miguel comenzó a sonar, vibrando fuertemente sobre su escritorio, como si presagiara el caos. Miguel se abalanzó sobre él con dedos temblorosos. Miró la pantalla, y su expresión cambió drásticamente. Sus ojos se agrandaron de terror al leer el nombre. No puede ser, susurró paleando su rostro como si le hubieran rogado que cayera. Mi corazón se detuvo. La curiosidad me carcomía. ¿Qué podría ser tan terrible que lo llevara a tal estado? Ya no se trataba solo de mí, era el momento donde toda la trama se envolvía en un espiral aún más oscuro. ¿Qué pasa, Miguel?, pregunté, la voz temblorosa de anticipación. Pero antes de que pudiese contestar, la puerta del despacho se abrió de golpe y entró un grupo de personas, algunas caras familiares y otras desconocidas, pero lo que traían consigo era un aura de incertidumbre y peligro palpable. La verdad apenas comenzaba a desvelarse y las cartas estaban sobre la mesa, pero había más en juego de lo que creía. Y en ese instante supe que tal vez el juego apenas comenzaba. ¿Qué secretos traían ellos consigo? El desasosiego se instaló en la sala como una sombra alargada. Las miradas se cruzaron y el aire, cargado de tensión, trituraba mi expectativa. El grupo que había ingresado consistía en 3 personas, sus rostros fríos y serios. La mujer del centro se adelantó, su apariencia era pulcra, pero lo que más llamaba la atención era la combinación de determinación y desprecio en su mirada. Clara, tenemos que hablar contigo, comenzó, su voz era firme, casi cortante, un escalofrío me recorrió la espalda. ¿De qué se trataba? Las palabras de Miguel resonaron en mi mente y la inquietud creció como una tormenta sobre nosotros. Había un aire de urgencia en su advertencia, pero no podía permitirme el lujo de retroceder. Las cartas ya estaban sobre la mesa y por desgracia, no había regreso. Martín se giró hacia el grupo, su rostro en un rictus de sorpresa. ¿Quiénes son ustedes y qué quieren aquí? La mujer se cruzó de brazos, ignorando el cuestionamiento de Martín como si nada de él importara. Lo que tenemos que decir es urgente y no podemos perder tiempo. Hemos venido a informarte que los asuntos de la empresa están en grave peligro. Miguel trató de interrumpir, su ansiedad visible a medida que su mano se aferraba al borde de la mesa. Pero la mujer, imbatible, continuó, en un tono que no admitía cuestionamientos. La compañía ha estado manipulando informes financieros. Hay irregularidades que podrían implicar a muchos de ustedes en un escándalo monumental. Las palabras cayeron como un rayo, electrificando el ambiente. Aunque había tenido mis propios descubrimientos, esto era nuevo. Las fauces del peligro se abrían ante nosotros. ¿Cómo sabes eso?, pregunté, sintiéndome más una espectadora que parte de la conversación. Ella me miró directamente, su mirada era un espejo de mis propios miedos. No podemos entrar en detalles aquí. Este es un lugar en el que los secretos no dejan de prosperar, pero hemos venido a salvar lo que queda de la compañía, antes de que todo explote. Martín frunció el ceño, su rostro ahora era un mapa lleno de preocupaciones. ¿Qué pasa si la situación se vuelve pública? Si no hacemos algo inmediato, es exactamente lo que sucederá, replicó la mujer con un aire de desafío. Aquella frase resonó en mi cabeza como si fuera un eco interminable, la sala se llenó de murmullos nerviosos. Miguel se llevó una mano a la frente buscando calmar su agitación, mientras que Martín seguía evaluando las posibilidades.
Era claro que este giro inesperado ponía a todos en la cuerda floja, y lo que venía, iba a ser aún más devastador. ¿Y qué propones tú?, inquirió Martín, todavía tratando de mantenerse firme. No podemos simplemente actuar sin un plan bien definido. Necesitamos una reunión, dijo ella, arrogante y segura. Una que no incluyas a los que puedan traicionarnos. Miguel estalló. ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso quieres que esto se hunda más de lo que ya está? Fue un instante de caos. La tensión estalló como cristal quebrándose, y todos hablaban a la vez, las voces se mezclaban en una cacofonía de desesperación. Sentí que la habitación giraba alrededor de mí, como un carrusel loco que amenazaba con arrojarme al abismo. Cerré los ojos un momento. Sabía que este era el punto de no retorno, donde las decisiones cambiarían la vida de todos los que estaban allí y posiblemente más. Tomé aire profundamente, rodeada por la incertidumbre. Silencio, grité, interrumpiendo la tormenta de voces en la sala. Todos. Escuchémosla. Esta es nuestra oportunidad antes de que todo se acabe. Ellos se detuvieron, el silencio fue abrumador. La mujer con la actitud desafiante sonrió sutilmente, como quien sabe que ha logrado captar la atención. Si realmente quieren salir de esto, deben estar dispuestos a perderlo todo. ¿Qué tal si empezamos desde el principio? El desafío flotaba y en ese momento comprendí que el juego había cambiado radicalmente. Tendría que decidir entre traiciones, alianzas y sobre todo, de una lucha desesperada por mi verdad. Y entonces, mientras el pavor y la adrenalina se entrelazaban en mi pecho, algo se encendió de nuevo dentro de mí, el deseo de retaliar. ¿Qué secretos se revelarían si decidíamos entrar en esta alianza con aquellos desconocidos? La sala seguía en un tenso silencio, como una cuerda lista a romperse. La mujer, aún con su mirada fija en mí, se dio cuenta de que el tiempo jugaba en nuestra contra. No podía dejar que esta oportunidad se escurriera como agua entre los dedos, así que decidí seguir adelante con la intriga. ¿Qué es lo que sabes?, pregunté sintiendo el pulso acelerarse mientras todos los ojos se volvían hacia el misterioso trío. Con una calma inquietante, la mujer dio un paso hacia adelante, acercándose a la mesa como si estuviera a punto de revelar un secreto que podría desatar un huracán. He estado investigando. A través de varios canales, llegué a información que deja claro que hay más de lo que parece en la superficie. Este no es un simple problema financiero, hay manos poderosas que están detrás de esto. Las palabras salieron de su boca como cuchillos, desgarrando el aire cargado de dudas. La luz del fluorescente tintineó un poco, acentuando la atmósfera eléctrica. Miguel temblaba, incapaz de articular una respuesta, mientras Martín mantenía su expresión dura, pero sus ojos traicionaban una peligrosa curiosidad. ¿Y quiénes son esas manos poderosas?, pregunté, incapaz de contener mi deseo de saber más a medida que el miedo se agitaba en mí. Es un grupo personas de alto rango dentro de la misma empresa. Han estado manipulando cifras, llenando bolsillos mientras arrastran a otros hacia el abismo, siguió con un tono casi conspirador. Y ahora, está a punto de estallar, un frío recorrió mi espalda. ¿Podrían realmente haber hecho eso? Miré a mis compañeros, pero no podía leer sus pensamientos. Había una delgada línea que cruzar y a cada segundo, se hacía más claro que las decisiones que tomáramos esa noche podrían definir no solo nuestro futuro en la compañía, sino nuestras vidas. ¿Por qué deberíamos confiar en ti?, interrogó Martín, cada sílaba cargada de desconfianza. La mujer no titubeó. Porque sé más de lo que creen. Porque si esto sale a la luz, nadie será intocable. Estarían en riesgo tanto sus relaciones personales como su reputación. Y ni hablar de las familias que dependen de ustedes. Se produjo un silencio sepulcral, cada palabra pesando como plomo. En el fondo cada uno de nosotros entendía lo que estaba en juego. Miguel, visiblemente alterado, finalmente habló. ¿Y qué propones que hagamos entonces? Debemos formar un pequeño consejo, dijo la mujer. Un núcleo que se encargará de decidir los pasos a seguir. Necesitamos un plan de acción que elimine la corrupción y, a su vez, asegure nuestras posiciones y tal vez incluso, de algún modo, recuperar lo que hemos perdido. La idea empezó a dar vueltas en mi mente. Sentía el viento del cambio soplando a nuestro alrededor, y el tiempo era un lujo que no teníamos. Pero ¿y si nos descubren?, dijo Martín, la duda evidente detrás de su tono. Eso es un riesgo que deben asumir. Si no hacemos algo ahora,
seremos las víctimas del sistema que ellos han construido, replicó la mujer con un brillo de desafío en sus ojos. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. La decisión estaba ahí, clara como el cristal, pero llena de sombras. ¿Quién más está involucrado en esto?, pregunté, sintiendo que el mundo se cerraba a nuestro alrededor. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe, interrumpiendo la tensión acumulada, y una figura conocida apareció en el umbral. Era Luis, el antiguo director financiero, con una expresión de terror en su rostro. «No pueden confiar en ella», gritó, mientras su respiración se aceleraba. «Ella es parte del problema». El mundo se detuvo. El caos estalló nuevamente y en medio de la tormenta de voces, sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Estábamos ante el precipicio y la caída parecía inevitable. ¿Qué secretos revelaría Luis sobre la mujer? ¿Podría realmente confiar en él, o había más en juego de lo que pensábamos? La sala se llenó de clamor, y el rostro de Luis era un reflejo de la desesperación. La mujer, con su confianza casi palpable, sostenía su mirada desafiante mientras la conmoción reverberaba a nuestro alrededor. Las palabras de Luis se confundían con las vocecitas nerviosas de Miguel y las miradas interrogativas de Martín. «¿Cómo puedes decir eso?», replicó la mujer, su tono cargado de desdén. «No soy parte del problema, soy la solución. Ustedes son los que están a punto de perderlo todo». Luis avanzó un paso, su postura defensiva irradiaba miedo y determinación al mismo tiempo. «He visto en lo que te has convertido. Estás utilizando este momento de vulnerabilidad para hacer que todos crean en tus planes engañosos. ¿Qué te ha prometido? ¿Qué tipo de juego estás jugando aquí?» La tensión se hizo palpable, como si pudiera cortarse con un cuchillo. Cada uno de mis compañeros miraba de un lado a otro, evaluando quién podría ser el adversario y quién el aliado. Entre susurros y murmullos, la confusión creció. «Luis, escucha». Intervine, buscando calmar las cosas. «Si ella tiene información valiosa, necesitamos saber cuán cierta es». La mirada de Luis se endureció. «No se dejen engañar. Esto es un veneno que arruinará a todos. He trabajado con gente como ella y sé lo que son capaces de hacer». Mientras su voz se elevaba, un escalofrío recorrió mi espalda. La idea de que hubiera traiciones de ese calibre flotaba en el aire. «Simple», entonces dijo la mujer con los ojos centelleando de desafío. «Propongo que formemos un núcleo de confianza en el que se despeje la verdad. Tendremos que averiguar quiénes son realmente las fuentes de estos problemas en la empresa. Y se los aseguro, Luis, encontrarás mucha más corrupción de lo que crees». Desde mi asiento podía sentir cómo la palabra confianza pesada reverberaba en cada rincón. Mi pecho se apretaba con la incertidumbre de lo que estaba en juego. ¿Qué riesgos estábamos dispuestos a asumir? ¿Y si Pedro se enterara?, preguntó Miguel, mencionando al CEO, el pilar de nuestra estructura corporativa. «No podemos tener miedo de lo que él pueda o no descubrir», repuso la mujer. «Debemos ser proactivos. Si seguimos a la defensiva, él nos arrastrará a todos». Las palabras resonaron, creando un eco de posibilidades. Martín intercambió una mirada con Luis, y parecía que ambos se habían unido en un frente de incertidumbre. Luis miró a la mujer. «No me importa lo que hayas prometido. Tu presencia aquí es una amenaza para todos nosotros. La gente como tú siempre tiene un plan oculto». Ella sonrió, pero no lo hacía de forma benevolente. Su sonrisa decía que estaba dispuesta a entrar en un juego oscuro y complejo. A veces lo que parecen ser amenazas pueden convertirse en salvaciones. De repente la puerta se abrió de nuevo y un par de miradas comunes se encontraron con un conocido que llegó. Era Clara, la exasistente de Pedro, que había sido despedida meses atrás, un momento que había agitado aún más la tensión interna. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, sus ojos llenos de curiosidad y miedo. He oído gritos, la sala se congeló. Era como si una nueva variable hubiera entrado en escena, dispuesta a cambiar el rumbo de lo que podría ser una decisión crítica. «Clara, ven aquí», dije, sintiendo la urgencia de tenerla con nosotros. «Necesitamos a alguien que sepa más sobre las maquinaciones de la compañía». Para mi sorpresa, Clara cambió de expresión. «¿De verdad piensan en entrar en esto? Esa mujer, ella podría llevarlos a una caída que ninguno de nosotros podría predecir». El ambiente se tornó más pesado, cada frase era más un presagio de la catástrofe que una promesa de esperanza.
Las piezas del rompecabezas parecían moverse, creando un tablero donde nadie podía anticipar el resultado. «¿Y si estamos hablando de una caída?», dijo la mujer, interrumpiendo la tensión, «entonces es mejor que se preparen para el impacto. Porque lo que está pasando aquí no solo involucra a un grupo, esto es una red y todos nosotros estamos metidos dentro». Las revelaciones parecían acumularse y la seguridad que creía tener comenzó a desmoronarse. Sintiendo el peso de la noche recayendo sobre mí, la única certeza era que cualquier paso que decidiera dar, nuestro destino estaba entrelazado de manera inextricable con el de la mujer y la lucha que ahora parecía venir irremediablemente hacia nosotros. ¿Podrían nuestras decisiones llevarnos hacia la salvación o a la ruina total? El futuro se vislumbraba en la oscuridad. La tensión en la sala se intensificó, casi palpable, como un rayo a punto de caer. Miré de refilón a Clara, quien mantenía sus ojos fijos en la mujer, como si en ella pudiera encontrar respuestas a preguntas que aún no había formulado. La ventana, que daba al cielo estrellado, parecía menos luminosa. Las sombras danzaban en las paredes, reflejando nuestro propio desasosiego. «No hay tiempo que perder», dijo la mujer, rompiendo el silencio que nos había atrapado. «Este es un juego en el que no podemos permitirnos ser los peones». Luis, con su voz temblando de rabia y desconfianza, replicó: «¿Y qué propones entonces? ¿Un pacto contigo? Tú solo buscas usar a la gente a tu conveniencia». «No estoy aquí para jugar», respondió la mujer, apretando los labios, y un destello de furia cruzó su mirada. «Estoy aquí para salvarnos a todos. Pero primero necesitamos un plan». Las palabras resonaron dentro de mí con un eco inquietante. Una parte de mí quería aferrarse a la esperanza, pero otra flaqueaba bajo la carga de la culpa y la incertidumbre. «¿Qué sabes de la situación de la empresa?», preguntó Martín, bajando su tono, como si los muros pudieran escuchar nuestra conversación. La mujer se acercó un paso más, y yo noté cómo la tensión en la sala se transformaba en una especie de comunión silenciosa, donde todos los ojos estaban fijos en ella, expectantes. «Sé más de lo que creen». Su sonrisa se había desvanecido, reemplazada por una expresión seria. «He estado observando todo desde las sombras. Desde el desvío de fondos hasta los sobornos que se están llevando a cabo». Los chicos intercambiaron miradas, cada uno pesaroso de la realidad que se estaba exponiendo. «No puedes simplemente presentarte con acusaciones y esperar que te creamos», dije, sintiendo como mi voz se apagaba en aquel mar de dudas. «¿Cuál es tu intención real?». «Mi intención es impedir que Pedro, el CEO, y su círculo de cómplices arruinen lo que hemos construido», dijo la mujer, la ira rebosando en sus ojos. «No les niego que mis métodos pueden ser cuestionables, pero se los aseguro, es mucho peor de lo que piensan». El nudo en mi estómago se apretó. La mujer sabía que el miedo era un compañero constante en el mundo corporativo. Ella se alimentaba de eso, y ahora, al enfrentarnos a la incertidumbre, pareciéndose a una cazadora en su cacería. «¿Y si elegimos no actuar?», intervino Clara, su voz entrecortada por un temblor de miedo. «Si decidimos no creer en ti. Entonces se acabará lo que hemos intentado proteger». La mujer inclinó la cabeza de lado, intensificando su amenaza con un tono casi susurrante. «Pueden vivir este momento como un engaño, pero la verdad es que hay fuerzas más oscuras en juego que superan esta sala». Esa palabra oscura se coló en nuestros corazones y se instaló rabiosamente, haciendo que todo lo que parecía seguro comenzara a desmoronarse. Miré a Luis, cuya frente estaba surcada por líneas de preocupación, quizás sintiendo también lo inevitable. «A veces la supervivencia requiere tomar decisiones difíciles», dijo, cruzando los brazos, su mirada explorando cada rincón de la sala. «Pero no tengo claro si lo que ofreces es la salida o la entrada a un abismo». Las luces parpadearon un momento como si la misma sala advirtiera de la tormenta que se avecinaba. Las palabras parecían resonar en nuestra mente, encerrándonos en un ciclo de duda y posible traición, donde nada era seguro. «Escuchen», dijo la mujer, su tono ahora más calmo, casi persuasivo. «Si quieren enfrentarse a la corruptela que está por desbordarse, deben decidirse. Solo hay un camino: aliarse con mi visión o convertirse en víctimas de esta podredumbre». Mi pecho se apretaba, la tensión era abrumadora. Cada mirada hacia los demás parecía buscar la respuesta que ninguno de nosotros tenía. De repente el teléfono de Clara sonó, un tono agudo que rompió nuestras cavilaciones.
Ella lo miró con preocupación, y al contestarlo, su expresión se tornó más pálida, casi asustada. No, no puede ser, murmulló, su cuerpo temblando al recibir lo que fuese del otro lado, sus ojos se llenaron de pánico. Es Pedro. Cada uno se giró hacia ella, comprendiendo que la situación acaba de intensificarse dramáticamente. ¿Qué dice?, preguntó Luis, su voz cortándose en la incertidumbre. Clara tragó saliva, y yo sentí que el tiempo se detenía. Su próximo movimiento podría sellar nuestro destino, o llevarnos aún más cerca del abismo. Dice que viene hacia aquí. Y que no viene solo. El eco de estas palabras nos golpeó como un puño. En la oscuridad de la sala comenzó a formarse una nueva realidad, una que prometía ser aún más peligrosa de lo que habíamos imaginado. La lucha por la verdad y la supervivencia había tomado un giro letal. ¿Estaríamos preparados para lo que se acercaba? El momento se había vuelto crítico, y ya no había vuelta atrás. El futuro estaba a punto de revelarse, y la próxima decisión que tomáramos podría sellar nuestro destino. El ambiente se volvió irrespirable. Una mezcla de pánico y adrenalina corría por nuestras venas, mientras cada uno de nosotros intentaba procesar la amenaza que se acercaba. No había tiempo para consultar el quehacer ni para analizar las implicaciones de la llamada de Clara. Todo lo que sabíamos era que Pedro, el hombre del que tanto temíamos, estaba a punto de llegar. Rápido, exclamé, más como un instinto que como un plan pensado. Necesitamos escondernos, o al menos escondernos en lugares donde podamos escuchar. Luis empezó a buscar en la sala un sitio donde resguardarse, mientras Clara trataba de calmar su respiración entrecortada. La mujer, en cambio, no parecía asustada en absoluto. Mientras nosotros actuábamos a la defensiva, su mirada permanecía fija y seria, como si ya hubiera anticipado cada movimiento. No se escondan, dijo ella con un tono autoritario. No hay forma de que él no sepa que estamos aquí. Al final, se sentará con nosotros en esta mesa si es necesario. Estás loca, habló Clara, su voz potente y llena de incredulidad. Si llega aquí y no le gustamos, no dudaría en hacernos desaparecer. Quizás se lo deberíamos a él, por todo el dolor que hemos sufrido, intervino Martín, cada vez más parco. Sus palabras parecían más una reflexión dolorosa que un argumento. Podía ver que su miedo a la confrontación nublaba su juicio. No es momento para que saquen a relucir sus dudas, agregué, intentando mantener la calma en medio del caos. Si realmente sabemos algo, es que él no va a dejarnos salir de esta. Él es el más poderoso, pero nosotros somos más de uno. Las puertas de la sala estaban cerradas y cada latido de mi corazón resonaba como un tambor lejano. La mujer se quedó cruzada de brazos, observándonos con una seguridad inquietante. Escuchen, cada uno de ustedes tiene algo que perder. Este enfrentamiento debe ser estratégico. Cuando Pedro llegue, dijo, y su tono se tornó casi conspirativo, van a tener que decidir si se alinean con él o se plantan aquí por lo que creen. En ese instante el ruido del elevador resonó en el pasillo, y el silencio a nuestro alrededor se tornó crispado. Cada uno de nosotros se dirigió a la puerta, conteniendo la respiración, esperando ese eco que traía consigo a nuestro inconfundible enemigo. La mujer se movió hacia la sombra, casi como un fantasma en la oscuridad que lo hacía más real. Dejen que empiece, susurró, y no pude evitar sentir un escalofrío correr por mi espalda. Miré a los demás, sus miradas reflejaban un cóctel explosivo de miedo y determinación, el sonido de los pasos resonó, y cada vez se acercaba más. El estómago me dio un vuelco. Lo que fuera que Pedro quería y la forma en que iba a lograrlo no podía ser más definitivo. Iba a ser un juego de poder, una confrontación que marcaría el hilo de nuestras vidas a partir de ese momento. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear, como si quisieran advertirnos de la tormenta que se estaba desarrollando más allá de la puerta. En mi mente imágenes del pasado fluyeron, el ascenso, las ambiciones compartidas, la fuerte dependencia y sobre todo, la traición que se estaba gestando. Finalmente, la puerta se abrió de golpe. Pedro, con una presencia imponente, cruzó el umbral, seguido de dos hombres de aspecto amenazante. El temor en la sala alcanzó niveles máximos, pero en medio de esa opresión, surgió algo tan intangible como crucial, una chispa de resistencia. Sabía que este enfrentamiento sería, sin duda, un antes y un después. ¿Qué demonios está pasando aquí?, su voz resonó, y con ello, el ambiente se volvió denso, cargado de tensión.
Las miradas se cruzaron entre nosotros, era ahora o nunca. Había que responder. Pero la verdadera pregunta era, ¿quién tendría el valor para hacerlo? Esa era la misión que teníamos por delante, decidir si seguiríamos callados ante la injusticia, o lucharíamos contra el miedo que nos oprimía. Una decisión que podría desencadenar las fuerzas más oscuras de todas, pero también podría encender la luz de nuestra resistencia. Mientras Pedro se acercaba, un nuevo giro se avecinaba. ¿Qué pasaría realmente cuando las sombras se levantaran y la verdad saliera a la luz? Miedo y esperanza pulsaban en nuestros corazones, preparándose para el clímax inevitable. La respuesta estaba a punto de ser revelada. La atmósfera se tornó eléctrica al escuchar cómo la puerta se cerraba tras la entrada de Pedro. Su mirada fría escaneaba el ambiente, sus ojos analizaban cada rincón, cada uno de nosotros, como si formáramos parte de un rompecabezas que él estaba decidido a resolver. La mujer en la esquina, todavía en sombras, parecía disfrutar del drama que se desarrollaba. «No piensan explicarme esto», dijo Pedro, cruzando los brazos frente a su pecho. La forma en que se acomodaba, como un rey en su trono, llenaba la sala de un aire de inevitable confrontación. Clara intercambió miradas con Luis y Martín. El silencio se hizo incómodo, tan denso que apenas podía escucharse el vaivén de mi respiración. Sentí que el tiempo se congelaba. «Si no nos hablas, no podemos ayudarte», me atreví a decir, manteniendo la voz firme aunque mi cuerpo temblaba. Era una jugada arriesgada, pero tenía que tomar la iniciativa. Este juego de poder no se ganaría con silencios. Pedro sonrió, un gesto que heló mi sangre. ¿Ayudarme? ¿De veras creen que esto se trata de mí? Su risa era fría y cortante. Mi interés aquí es claro, quiero saber hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger lo que les queda. La respuesta se palpaba en el aire. Aquello no era un simple encuentro, era una batalla en la que cada uno llevaba sus propias heridas. «Nos has hecho daño», Pedro dijo Clara con voz temblorosa. «Este juego ha terminado. Ya no tenemos miedo». Pero su tono de valentía era traicionado por el temblor de sus manos. «No, Clara», replicó Pedro acercándose aún más, como un depredador disfrutando el momento. «El miedo siempre está al acecho. Aquí se trata de mantener el control, de dominar a los que no pueden ser controlados». A la mención de control, la mujer en la sombra hizo un leve movimiento, como si estuviera anhelando que algo sucediera. Yo sentía que algo rompía en mi interior. La pregunta que retumbaba en mi mente era, ¿control sobre qué? ¿Sobre nosotros? ¿Sobre nuestro futuro? Este era un juego donde nadie podía salir ileso. Martín, por fin, rompió su silencio. Su voz era un susurro decidido, un eco de desafío que sorprendió a todos. «Estamos cansados de tus jueguitos. Nos has robado lo poco que teníamos. Ahora es nuestra oportunidad». Pedro levantó una ceja, como si esperara una reacción de sus hombres. La tensión creció. La mujer mostró una pequeña sonrisa, casi como si se burlara de la situación. «¿Y qué piensan hacer?», preguntó Pedro, riéndose. «Hablar no les servirá de nada». En ese instante un sonido inesperado resonó en la sala, un estruendo que provocó un vuelco en nuestros corazones. La puerta de emergencia se abrió de golpe y un grupo de personas entró, sus rostros llenos de decisión y entereza. Algunos eran compañeros de trabajo, otros eran amigos que sabían de nuestra lucha, y todos parecían equipados con la misma mirada de desafío que había comenzado a florecer en nosotros. «No están solos», gritó uno de los recién llegados, una figura conocida, pero inesperada, que detuvo mi respiración. Era Elena, ex colega y aliada. El impacto de su llegada cambió rápidamente la dinámica. Pedro, aunque aún desafiante, parecía desconcertado por la oleada de fuerzas que se unían contra él. La escena se volvía cada vez más intensa, y el aire vibraba con energía, la línea de batalla trazada. «Esto se está saliendo de control», murmuró uno de los hombres de Pedro, nervioso, mientras miraba a su jefe. La mujer en la sombra por fin salió a la luz, su rostro lleno de determinación. «La unión es la fuerza, y hoy, Pedro, vas a conocer el poder de la verdad». El giro inesperado había cambiado las reglas del juego. Pero la pregunta seguía ahí, flotando entre nosotros. ¿Es suficiente esta fuerza para enfrentar a alguien como Pedro, que había manejado nuestros destinos con tanto sigilo?
La batalla apenas comenzaba, y el desasosiego se mezclaba con una brizna de esperanza. Las miradas se entrelazaron en un desafío conmovedor. La lucha estaba no solo por nosotros, sino por todos aquellos que habíamos dejado en el camino. Pero en la oscuridad un murmullo se hacía eco. La verdad puede ser un arma o una maldición. ¿Quién lo sabría? Cada uno tendría que lidiar con sus propios demonios, mientras la fogata de la rebelión comenzaba a arder. El destino estaba tejido en este preciso instante, esperando a ser desenlazado. ¿Cómo respondería Pedro a esta asombrosa revuelta? La balanza empezaba a moverse, pero ¿en qué dirección? La respuesta aterradora y electrizante estaba por revelarse. La tensión se acumulaba en la sala, nuestras respiraciones entrecortadas flotaban en el aire cargado de incertidumbre. La situación había dado un giro inesperado, y el grupo que había irrumpido traía consigo una energía renovada. No estábamos solos y eso, de alguna manera, parecía cambiarlo todo. ¿Qué buscan aquí?, exclamó Pedro, su arrogancia desbordándose mientras su mirada se posaba en cada uno de los recién llegados, como si fueran insectos en su camino. Pero el mensaje que había recibido de Clara ya era claro. El miedo que antes reinaba en la sala empezaba a diluirse, y era momento de que la verdad tomara el centro del escenario. Elena, la excolega, no dudó en dirigir su mirada desafiante hacia Pedro. Estamos aquí para reclamar lo que es nuestro. Basta de tus mentiras. La voz de Elena resonó, cada palabra era un golpe contra la tiranía de aquel que había estado por encima de nosotros por tanto tiempo. La sala vibraba con la energía de la resistencia colectiva, un sentimiento que había sido aplastado durante demasiado tiempo. Pedro frunció el ceño, organizando mentalmente a su alrededor las piezas de este intrincado rompecabezas. Pero era claro que ya no tenía el control. Detrás de él, sus hombres intercambiaron miradas nerviosas ante la creciente oleada de apoyo a nuestro favor. Esto es un error, se quejó uno de ellos, y el titubeo era innegable. La mujer de la sombra, ahora visible y más cerca, sonrió con satisfacción. La verdad no se puede ocultar eternamente, Pedro. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar y está a punto de salir a la luz. La atmósfera se volvió eléctrica a medida que las palabras de la mujer reverberaban en las paredes, infundiendo valor en los corazones de aquellos que siempre habían vivido con miedo. Pedro, por primera vez, pareció dudar. Miró a su alrededor, analizando las caras decididas, recordando que había sido él quien había sembrado la desconfianza. ¿Creen que pueden derribarme así?, preguntó, su voz temblando, más por incredulidad que por fuerza. Los murmullos de aprobación entre los empleados y amigos despertaron un poder renovado. Clara, aún temblando, se adelantó y con voz firme habló. No solo somos nosotros, Pedro. Hay cientos que se han convertido en víctimas de tus decisiones. Cada recorte, cada decisión egoísta, ha dejado cicatrices profundas, y hoy hemos decidido no quedarnos callados. El grupo de recién llegados comenzó a asentir, unas manos se alzaron en determinación. La mayoría de ellos habían sido parte del equipo que alguna vez había construido algo grande, pero que en el camino se había perdido entre estrategias despiadadas y soluciones a corto plazo. La confianza se reflejaba ahora en cada rostro, y el ambiente comenzaba a cambiar. No era solo una pelea personal, era una lucha por todos los que habían sido silenciados. Miguel, junto a mí, tomó aire profundamente, su postura recta. Era momento de usar esta nueva fuerza. Esto se termina aquí, dijo, y su voz resonó con la claridad de alguien que había tomado la decisión de enfrentarse a su propia sombra. No pueden hacer esto, siseó Pedro, aún buscando asideros, pero era evidente que su fachada comenzaba a desmoronarse. Estamos tomando el control de nuestras vidas, de nuestras decisiones, respondí, sintiendo cómo, finalmente, la indignación y el dolor se transformaban en valentía. La verdad se revelará, y con ella, la justicia. Los fantasmas del pasado han empezado a desvanecerse, una paz tensa se esparció en la sala, mientras todos nos preparábamos para lo inevitable. Estábamos listos para presentar las pruebas, para mostrar los documentos que Pedro había manipulado, las mentiras y engaños que se habían tejido con hilos de traición. Si van a hacer esto, piensen bien en las consecuencias, murmuró uno de los hombres de Pedro, pero ya no había quien retrocediera. El momento de actuar era ahora. Sin advertencia, el grupo se reunió, y la mujer que había estado a la sombra se acercó para tomar la iniciativa. Entonces, ¿cuál es su plan?, demandó su mirada penetrante desafiando al enemigo,
el silencio fue reemplazado por una ola de respuestas. En ese instante la única voz que necesitábamos era la nuestra, unida bajo una misma causa, y ahí, en ese mismo lugar, supimos que juntos éramos infinitamente más fuertes que cualquier amenaza. La historia que habíamos vivido daría lugar a un nuevo amanecer, a una nueva era de transformaciones que la empresa y nosotros merecíamos. Pedro, paralizado por la oleada de verdad que amenazaba con arrastrarlo, no pudo más que mirar impotente cómo el control se desvanecía de sus manos. Sabía que había llegado el momento de aceptar su derrota y que la justicia, aunque tardía, estaba al alcance de nuestras manos. La batalla por el futuro apenas comenzaba, y dentro de mí sentía que la esperanza brotaba, fuerte y viva. Aunque la trayectoria seguiría siendo desafiante, ese día sabría que la verdad había resurgido, y que sin importar lo que viniera, nuestra voz jamás se acallaría de nuevo. Así, en el eco de la verdad, donde las sombras se disipaban, sentí que, por fin, la vida comenzaba a renacer. No seríamos solo individuos luchando en la oscuridad, seríamos un faro de luz para otros que caminan por las mismas sendas de lucha. La historia, al igual que lo vivido, es un ciclo que termina para dar paso a nuevos comienzos. La liberación siempre inicia con una llamada a la acción, y hoy, finalmente, nos había convocado a todos. Y así, la lucha continuó. La historia todavía tiene mucho que ofrecernos antes de que lo olvides. Necesitas suscribirte ahora. No esperes ni un segundo más, asegúrate de no perderte las historias exclusivas que vienen. Dale like ahora, eso alimenta el algoritmo y ayuda a mantener el canal vivo. Y por favor, llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que deben ver cómo la verdad puede ser un arma poderosa. Tú tienes el poder de marcar la diferencia.